Primero tenemos que seleccionar todos los datos de la tabla. Se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, pinchando dentro de la primera casilla, celda, y arrastrando hasta seleccionar todas las casillas. Para copiar podemos utilizar el botón derecho y seleccionar la opción copiar, o bien en las barras de herramientas existe la misma opción, copiar. Nos vamos luego al programa Microsoft Excel. Seleccionamos cualquier casilla, pinchamos y ahora pegamos. De la misma manera, se puede pegar con la herramienta, con el botón que hay en la barra de herramientas, o botón derecho del ratón, pegar. Ya tenemos aquí nuestros datos. Podemos ajustar el ancho de las columnas al contenido, según queramos, arrastrando la separación que hay entre columna y columna. ¿Vale? O pinchando dos veces en la separación entre columnas y me lo ajusta automáticamente. Lo mismo se puede hacer con las filas. Aunque esto es secundario y es más un tema de edición. A continuación lo que tenemos que hacer es introducir los cálculos que queremos que nos haga el programa automáticamente. Por ejemplo, en esta casilla, para la masa de líquido, tendremos que indicarle al programa que lo que queremos es que a esta cantidad, que es la masa del vaso con el líquido, le reste la masa del vaso vacío. Eso se indica de la siguiente manera. Siempre cuando vayamos a introducir una fórmula hay que poner el signo igual. A continuación seleccionamos las celdas y las operaciones que queremos que haga. Queremos que aquí nos ponga el resultado de restarle a esta cantidad la cantidad que haya en esta casilla. Pulsamos igual y nos lo hace automáticamente. En la siguiente casilla tendríamos que repetir el mismo procedimiento, pero Excel nos permite repetirlo sin tener que escribir la fórmula, sino simplemente seleccionando esta casilla y en este borde inferior derecho pinchamos y arrastramos hasta el final. Excel ha entendido que queremos repetir esta operación en todas las demás casillas inferiores, pero utilizando no estos dos números, sino los que hay en las respectivas filas según vayamos bajando. Con lo cual automáticamente estamos repitiendo la fórmula, pero para otros datos. En esta última casilla lo que queremos es que divida la masa de líquido entre el volumen de líquido. Es decir, esta casilla habrá que dividirla entre esta. Vamos allá. Como siempre, signo igual. Y esta cantidad, que es la masa, la tenemos que dividir entre esta otra cantidad. Le damos igual. Y ahora repetimos la fórmula para todas las demás casillas inferiores. Como veis, hay números con 3 decimales, con 5, con 4 e incluso más. Tenemos que homogeneizar todos esos datos, es decir, que haya el mismo número de decimales. Como los datos de los que partimos tienen 2 decimales, pues también vamos a indicar al programa que estos otros datos calculados también tengan 2 decimales. Seleccionamos todas las celdas. Le damos al botón derecho y en el menú que se nos despliega seleccionamos formato de celda. En la pestaña número seleccionamos que el tipo de contenido es un número y aquí por defecto nos indica que ese número va a tener 2 posiciones decimales. Si quisiéramos más o menos decimales, lo seleccionaríamos aquí.
Le damos a aceptar y aquí ya tenemos los datos calculados. Lo siguiente que vamos a hacer es representar, tal y como nos dice el problema, el volumen de líquido en abscisas, este dato en abscisa, es decir, en el eje horizontal, y la masa de líquido en ordenadas. Estos datos irían en ordenadas, es decir, en el eje vertical. Tenemos una herramienta muy útil que es el asistente para gráficos. Simplemente seleccionamos las casillas donde están los datos a representar y pinchamos en asistente para gráficos. Hay múltiples tipos de gráficos y subtipos. En nuestro caso vamos a utilizar un gráfico que se llama de dispersión. Simplemente representamos los puntos, sin ningún tipo de unión entre ellos. Nos permite, antes de terminar el proceso, previsualizar. Si estamos de acuerdo, le damos a siguiente y si no, pues seleccionaríamos otro tipo de gráfico. Todas las opciones se pueden modificar una vez que hayamos terminado el gráfico, así que no hay que preocuparse demasiado. Continuamos el proceso. Si queremos le podemos poner un título al gráfico. En el eje de valores X. En la X hemos dicho que vamos a representar el volumen, simbolizado por V mayúscula. Y cuya unidad es el centímetro cúbico. En el eje de valores Y, en ordenadas, vertical, vamos a representar la masa, cuya unidad va a ser gramos. Hay más opciones, como indicar o no el eje X, el Y, las líneas de división, aunque, como he dicho antes, todo esto se puede seleccionar posteriormente. Una vez que ya tenemos lo básico, es decir, la representación de los puntos y los ejes, finalizamos. Se nos abre una ventana que podemos modificar en tamaño según queramos. Podemos desplazarla para que no se solape con la tabla. Y podemos editarla. Por ejemplo, no me gusta el sombreado de fondo. Pinchamos 2 veces y se nos abre aquí la opción borde y área. Pues no quiero que el área de dibujo tenga borde ni tampoco que tenga fondo en ese área. Como veis, tiene muchísimas opciones e incluso efectos de relleno. Pero lo que nos interesa es la representación gráfica, no cómo va a quedar estéticamente. Y ya tenemos nuestra gráfica. Este recuadro también nos sobraría. Pulsamos el botón suprimir. Estas líneas de división tampoco son necesarias en este caso, de modo que pinchando sobre una se seleccionan todas. Pulsamos otra vez suprimir y las eliminamos. Nos quedan un par de detalles para terminar. Por ejemplo, el título del eje de valores de la Y está girado. Y además quiero colocarlo aquí arriba. Pincho, selecciono, pincho 2 veces y aquí puedo indicar el tipo de fuente y en la alineación me interesa girarlo 90 grados para dejarlo horizontal. Perfecto. Ahora a continuación podemos seleccionar el área de trazado y desplazarla hasta que se quede en la esquina inferior izquierda. Ahora movemos
el título del eje de las X, el título del eje de las Y, y prácticamente ya hemos terminado. Todos estos elementos se pueden copiar y llevárnoslo a otro programa. Se copiarían en el portapapeles, por ejemplo, botón derecho, copiar, y ahora nos iríamos a un documento de Word y lo pegaríamos, como si fuera una imagen cualquiera. Y aquí podríamos cambiar su tamaño o ajustarla al texto, etcétera, etcétera, etcétera.